introducir más coros, empecemos a experimentar un poco más la presencia del Señor, porque sabemos que Él está con nosotros y sabemos que Él se agrada, habita en medio de la alabanza de su pueblo, según dice la Biblia, pues. Eso es lo que la Biblia dice. Y quisiera leer unos versículos bíblicos esta mañana. Sé que estamos viviendo tiempos delicados y sé que estamos viviendo tiempos espiritualmente, tiempos de transición que determinan qué es lo que va a pasar en nuestra vida, en nuestra familia. Y esto es un tiempo donde hay que arriesgar el todo por el todo y apostar el todo por el todo. Ni crean que somos eternos en esta tierra no, aquí vamos de paso. Así es de que como estamos de paso por esta tierra, hay que alinearnos a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es de que quisiera leer unos versículos bíblicos. Antes de leer unos versículos, les voy a dar una cita para que busquemos en el libro de Reyes, capítulo 19. Libro de Reyes, capítulo 19. Mientras lo busca, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a tratar de activar el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer algunas cosas que por ahí fácilmente creo Dios puede hablar a nuestra vida. La espada a tus profetas. Y solo yo, dice Elías, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y número 2, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y dice el 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El silbo apacible y delicado, donde está la voz de Dios. El versículo 13 dice, y cuando lo oyó Elías, el silbo apacible y delicado, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, pues he sentido un vivo celo. Di conmigo, un vivo celo. Un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Número 1, los hijos de Israel han dejado tu pacto. Número 2, han derribado tus altares. Número 2, han derribado tus altares. Y número 3, han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este es un pasaje que habla de un momento en que Elías está por ahí sintiendo el deseo de dirigir a la gente hacia el Señor. Cuando hay una persona que tiene una visión espiritual y las demás dejan de tener esa visión espiritual, pareciera que en la persona que tiene tal vez como un llamado de Dios, empieza a sentirse una especie de recelo para que la gente no se aparte del Señor, sino que la gente empiece a buscar más de Dios. Estamos viviendo días bien delicados y lo que la gente está haciendo es apartarse de Dios. Y entonces en la vida de un ministro lo que sucede es de que hay un celo, un recelo, porque el deseo del corazón, el deseo espiritual es que nos unamos y que todos vayamos detrás del Señor. El deseo espiritual es que en vez de enfriarnos, nos fortalezcamos espiritualmente. Pero en estos días que estamos viviendo, la cosa pareciera al contrario. Y en medio de los días que estamos viviendo, pareciera que el enemigo también tiene sus estrategias. Y pareciera que las estrategias del enemigo están funcionando a la perfección.
y lo que va quedando es poca gente que está alineándose con el Señor. No sé qué distractores el diablo estará usando para alejar a las personas del Señor, pero existe en el corazón de los hijos de Dios, existe en el corazón de los ministros de Dios el deseo de volver a alinear a la gente a los caminos del Señor. Es decir, volver a encender la llama y el deseo de buscar más del Señor. Por ahí entonces Elías, el hombre de Dios, está teniendo como una oración, una plática con Dios, y el Señor le escucha y dice: ¿qué te pasa, Elías? Y dice: siento un vivo celo. Un vivo celo podría interpretarse como estoy molesto, estoy enojado, porque la gente está dejando tus caminos y en lugar de seguirte a ti, se están desviando. Y hay mucha gente desviándose de la voluntad de Dios en nuestros días. Hay mucha gente desviándose de la voluntad de Dios en nuestros días. Y es que el enemigo está siendo más astuto y el enemigo está siendo más estratégico que la gente. No que Dios, sino que la gente. Entonces viene la gente y empieza a enfriarse, empieza a desviarse, empieza a buscar menos de Dios, empieza a sentir menos atracción por las cosas espirituales, y entonces hacen tres cosas que describe Elías. Esto es lo que Elías, el hombre de Dios, ha visto que está pasando. Lo que Elías ha visto que está sucediendo, creo que está pasando en nuestros días. Número uno, lo que Elías mira es que la gente está dejando el pacto con Dios. Quisiera decir esta mañana y preguntar, no sé qué tan serio es el pacto, el acuerdo que tú tienes con Dios. Esta es una respuesta muy personal. Primero, la gente ha dejado tu pacto. En la medida que pasa el tiempo, más y más personas se van a ir apartando del Señor. Proféticamente creo que está escrito en este libro, y proféticamente creo que podríamos simbolizar y comparar los tiempos esos de Elías con estos días que estamos viviendo. Número uno, la gente está dejando su pacto con Dios. Así de que esta mañana voy a pedirte de parte del Señor, nunca dejes tu pacto con Dios y toma en serio el pacto que un día hiciste con el Señor. Pero tómalo en serio. No sé qué tan en serio lo tomas, pero muchas veces hemos comparado esto como cuando alguien da un anillo de compromiso en una relación de pareja. Cuando alguien da un anillo de compromiso, lo puede dar y lo puede dar de corazón o lo puede dar por apariencia. Es decir, el anillo de compromiso representa algo importante en la relación de pareja. Cuando todo va comenzando, lo importante es entender que ese anillo representa compromiso. Así es, ¿verdad? Un anillo que representa compromiso no depende, digamos, dónde se compró o qué tan caro sea, sino que depende la intención del corazón con que se está dando. Podría compararlo en el área espiritual y decir, el compromiso que tenemos con Dios depende de cada uno. El compromiso que tenemos con Dios también depende con qué tanta seriedad estamos haciendo nuestro pacto con Dios. Es decir, habrán otras ofertas del diablo y el enemigo podrá quizás traer ofertas que hagan desviar nuestro compromiso y decir, el compromiso se ha debilitado. El compromiso ya no es igual que cuando comenzamos. Es una comparación para poder decir que Elías está viendo en este pasaje tres cosas importantes. Y la primera es que la gente está dejando su pacto con Dios. Un pacto se tiene que respetar. Me dicen amén, por favor. Cuando hacemos un pacto con Dios, tenemos que respetarlo. Y cuando hacemos un pacto con Dios, hacemos a la par, hacemos votos con Dios. Y esta mañana quisiera decir, cumple tus votos con el Señor. Cumple tus votos con Dios. ¿Me dicen amén, por favor? ¿Por qué? Porque de eso depende qué tan fuerte es tu relación con Dios. Si no estás cumpliendo tus votos con Dios, lo que estoy observando es de que poco a poco el enemigo va a aprovechar eso, y lo que va a terminar sucediendo es de que se va a ir debilitando poco a poco el pacto que hicimos con Dios. Y si algo perdemos como el pacto que hacemos con Dios, de verdad, la llevamos de perder. Y en el área espiritual podemos perder muchas cosas. En este pasaje, Israel se ha desviado
y se ha ido desviando poco a poco. Y Elías, el hombre de Dios, nota eso y nace en él un recelo espiritual, como una ira santa, pues, como un enojo espiritual, porque hay que volver a conectar con Dios. Hay que volver y reconectar con Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Y gracias a Dios porque nos vuelve a tomar en cuenta. Muchos de nosotros a veces nos enfriamos, muchos de nosotros quizás a veces hemos debilitado un poco nuestra relación con Dios, y yo creo que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Esta mañana quiero decirlo en el área espiritual, Dios está pendiente de cada uno de nosotros. La segunda cosa que observa el profeta Elías es de que han derribado los altares. A ver, derribar los altares creo que significa que la entrega espiritual ha sido cada vez menos. Un altar significaba un lugar donde se ofrecía sacrificio a Dios. Ese era el altar, para eso servía el altar. Y lo Elías está diciendo, pues número uno, han perdido el pacto con Dios. Y número dos, han derribado tus altares. Es decir, que poco a poco dejó de haber más sacrificios. En lugar de ir aumentando los sacrificios, la gente dejó de ofrecer sacrificios, derribando los altares. A ver, había una forma quizás de ofrecer sacrificio, y en algunos lugares era ir al tabernáculo y ofrecer, o ir al templo y ofrecer sacrificio a Dios. Cuando vas y ofreces sacrificio a Dios, haces un esfuerzo, y ese esfuerzo se toma en cuenta de parte de Dios. Ahora, el lugar del altar es un lugar donde también nosotros podemos decir, buscamos de Dios. En el altar buscamos de Dios y tratamos de agradar a Dios. Yo entiendo que en el lugar del altar lo que uno trata de hacer es amar más a Dios, entregar más a Dios, ofrecer más a Dios. Y había una estrategia de subir al monte. Algunas veces se ocupaba el monte de Sión como el simbolismo de ir y ofrecer a Dios en el monte de Sión un sacrificio. Ya el hecho de subir el monte representa un ejercicio, un esfuerzo. Es decir, ya no estoy de brazos cruzados, ya no estoy haragán espiritualmente, sino que ahora me esfuerzo por salir de mi comodidad espiritual para subir al monte y hacer ese esfuerzo y dedicarle a Dios un sacrificio. Antes todos sabemos que se ofrecían becerros, que probablemente se ofrecían carneros, probablemente machos cabrillos. Podríamos decir que al ir al monte uno hace un esfuerzo, y ese esfuerzo es tomado en cuenta de parte de Dios. Entonces Elías, el profeta, está viendo estas tres cosas. Número uno, que la gente está dejando el pacto con Dios, y eso es peligroso. Número dos, que la gente derriba los altares donde se ofrece el sacrificio, y ese lugar de esfuerzo, de adoración, pues, ese lugar donde demuestras que amas a Dios en el altar, ese lugar probablemente está siendo abandonado, y en vez de construir el lugar del altar, se están derribando los altares donde se ofrece sacrificio a Dios. Creo que simbólicamente podemos decir que está pasando en nuestros días. La gente está dejando de ofrecer sacrificio, y la gente está dejando de... Los altares de Dios pues van quedando en el olvido. Ya no están de moda, ya no interesan mucho, ya llama la atención otro tipo de cosas, y probablemente nos estamos distrayendo más de la cuenta. Ahora Elías observa una tercera cosa y dice: han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado, y además me andan buscando para quitarme la vida. Otra cosa que observa el profeta Elías, y que creo está pasando en nuestros tiempos, es de que ministerialmente muchos de los líderes espirituales hoy son más atacados que antes, por varias razones. Y una de las razones que la gente siempre ocupa es los errores que se cometen al interior de las congregaciones, o los errores que se cometen al interior de las iglesias por parte de la congregación o por parte de los líderes, viene a servir de excusa para que la gente empiece a atacar no solo las iglesias, sino también los ministros del Señor.
Por eso y por muchas razones, yo creo que la gente está poniendo como excusa y dice, bueno, ya no me gusta mucho buscar de Dios. Se apartan y se alejan del pacto. Ya no puedo ofrecer muchos esfuerzos, mucho sacrificio, mucha alabanza, mucha adoración a Dios. Y entonces derriban los altares del Señor. Y la tercera cosa es que atacamos cualquier lugar, cualquier ministro, cualquier líder espiritual y lo empezamos a despedazar. Esa es la razón por la cual muchas veces el evangelio, en lugar de avanzar, empieza a retroceder un poquito. Claro, ¿quién va a querer que lo ataquen de esta manera? De hecho, cuanto más queremos buscar de Dios, cuando más queremos servir a Dios, es cuando más ataques el enemigo lanza. Y que utiliza personas para que estas personas ataquen a los ministros, ataquen al evangelio. Y bueno, con tanta cosa que se mira hoy en día, la gente decide ir por otros caminos en lugar de buscar más de Dios. Pero creo que existe lo que se llama un grupo de personas que no van a negar su fe. Escrito en la Biblia, en este pasaje también hay un versículo importante y lo quiero leer. El versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dice además, vas a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, a él lo ungirás por rey sobre Israel. Y número 3, a Eliseo, hijo de Salat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, lo cual es fuerte. Pero el versículo 18 me llama la atención y dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esto es importante porque hay una esperanza. El Señor le da a Elías como ministro una esperanza. Y yo creo que en medio de lo que suceda en estos días, en contra de la iglesia, en contra del evangelio, en medio de lo que suceda en estos días en contra del reino de Dios, aún permanecerá gente como tú y yo que estaremos alabando al Señor. Aún en medio de lo que el enemigo quiera hacer en nuestros días, quiero hacerte un reto espiritual en el nombre del Señor y decirte, habrán personas como tú y yo que quedaremos y no vamos a doblar rodillas delante de Baal. Este versículo 18, lo voy a repetir, dice, yo haré, dice el Señor, yo haré, esto lo hará el Señor, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. A ver, entonces aquí Baal representa una especie de Dios, un Dios chiquito, pues, un Dios pequeñito. Pero yo quisiera decir, a veces no hay que despreciar al enemigo, porque a pesar de que Baal representa un Dios chiquito, muchas veces ese Dios chiquito tiene la estrategia para distraer y confundir a la gente. Hoy día lo que está pasando es que la gente está confundida, muy confundida. Y hoy día lo que está pasando es de que a pesar de que la gente ha desviado su mirada del Señor, lo que está sucediendo es algo crítico. Medio me comentaron que probablemente por ahí se dio de una persona, un muchacho que no sé si era cantante o qué, pero que tuvo un contacto por ahí con algunas personas y estuvo en un ritual, por ahí lo están pasando quizás en redes sociales, y él vio un ritual y no quiso participar como del ritual, no sé qué cosa pasó, me comentaron, puse un poquito de atención y estuvo en el lugar de los hechos, parece que estaban por ahí violando a unos niños y él tenía o ser parte del ritual, no sé qué cosa. Creo que es la estrategia del enemigo que se está moviendo y pareciera que hay mucha gente poderosa detrás de estas cosas, pareciera que hay gente muy pudiente económicamente. Entonces, los que tienen el poder económico probablemente estén participando de este tipo de cosas. Y pareciera que llama la atención
y pareciera que involucrado en eso podrían haber actrices, podrían haber actores, podrían haber cantantes, gente de dinero, gente que gana millones y millones de dólares, que vienen a constituirse como líderes para otros, que probablemente tenemos la mirada, tenemos la mirada puesta en ellos, pero al final termina siendo una estrategia del enemigo para guiar a las personas detrás de ellos. Y yo creo que Baal representa ese tipo de Dios, ese tipo de espíritus y ese tipo de probablemente espíritus de religión que se están moviendo y que hoy día las religiones que probablemente manejan más dinero son las religiones que obviamente dirigen más a las personas, atraen más a las personas, y es que el poder económico es tremendo. El poder económico es fuerte. También me di cuenta de otro par de cosas que están sucediendo y no sé si el diablo también utiliza líderes entre quizás deportistas o cantantes. Probablemente el diablo puede ocupar ese tipo de personas fácilmente para que los seguidores de ellos, probablemente los fans de ellos, se conviertan en gente que practique lo que ellos están haciendo. Hace un par de años atrás, yo creo creo que unos 10 años por ahí, creo que una de las cantantes famosas de Estados Unidos en un concierto como que le dio un beso en público a otra mujer. Por ahí me di cuenta que se dieron un beso en público y eso se volvió muy viral, digamos. Y para aquel entonces, hace unos 8, quizás 10 años, me di cuenta que por ahí la gente no se dio cuenta que el enemigo lo que está haciendo es ocupando ese tipo de personas para introducir espíritus. Y de por ahí sí me di cuenta que creo que el enemigo lo que hace es utilizar esas estrategias para que más personas se conviertan en ese tipo de atracción entre mujer y mujer, pues. Voy adelante y hace un par de días creo que también en un concierto se ha dado algo parecido. Y hoy por hoy lo que sí veo es de que la gente no logra entender que el espíritu del enemigo, el príncipe de este mundo, el reino de las tinieblas, se está filtrando. Y se está filtrando de una forma muy escondida, utilizando los sentimientos, las emociones, los pensamientos de las personas para barrer, atraer y conquistar el corazón de la gente. Pero sé que en medio, en esta ciudad, en otras ciudades, en otros países, hay un poquito de personas que tienen un poco de temor a Dios todavía. Y ese temor a Dios es algo que nos va a ayudar en algún momento. Es decir, conservo mi pacto con Dios. Aunque otros hayan dejado su pacto con Dios, yo conservo mi temor y mi respeto por Dios. Aunque otros también derriben los altares espirituales, yo voy a mantener mi altar y voy a construir mi altar espiritual. Digo de vez en cuando, aunque sea, digo. Pero cada cierto tiempo tú tienes que restaurar el altar de Dios que se ha ido destruyendo. Es decir, el vino nuevo llegará a nuestra vida y probablemente tenemos que estar conscientes de que necesitamos cada cierto tiempo estar cambiando el aceite de nuestras lámparas, y eso significa estar preparados. ¿Para qué? Para lo que pueda suceder en los próximos días, tal vez los próximos meses o tal vez los próximos años. De hecho, creo que el Señor necesita sacudir un poquito la gente para que la gente recapacite y vuelva a sus caminos, es decir, conserve y restaure su pacto con Dios y restaure los altares de Dios. Y también, ¿por qué no dejen de rebelarse contra la iglesia, contra el propósito divino de Dios? En medio de tanta imperfección de la iglesia, creo que la iglesia sigue siendo una estrategia de Dios importante para mantener a la gente alineada en su voluntad. Además de eso, creo firmemente que Dios utiliza no solo la iglesia, sino su reino para que cada uno de nosotros estemos acercándonos cada vez más a Dios. Hay que respetar lo santo, diría yo. Hay que respetar lo que es de Dios y hay que respetar el compromiso que hemos hecho con Dios. En este pasaje, voy a repetirlo de nuevo, el versículo dice: yo haré, dice el Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
quiero decir simbólicamente, esto puede significar y decir, en nuestros días habrá también no 7,000, sino que un remanente. El Señor, el Padre, está interesado en un remanente como tú y yo, que no dobleguemos nuestras rodillas delante del Dios, del príncipe de las tinieblas o de los ídolos de este mundo. Es decir, aquí hay un ejemplo de lo que Dios hace y lo va a hacer en nuestros días. Vuelvo a insistir, creo que este remanente de 7,000 personas que Dios le dice a Elías que va a guardar o que va a conservar, que va a quedar en Israel para ese entonces, es un remanente que también en nuestros días está guardándose. Voy a pedirte en el nombre del Señor a cada uno de los que estamos aquí. Incluso hay un video que se está grabando. A cada uno de los que vean el video, quiero hacer un llamado y decir, aunque el enemigo quiera confundir, aunque el enemigo quiera engañar, aunque el enemigo quiera desviarnos, tú y yo tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Tú y yo tenemos que agarrarnos, pero no agarrarnos débilmente. Hoy voy a decir, necesitamos agarrarnos con fuerza de la mano del Señor, como que estuviéramos resbalando casi a la orilla de un precipicio y como que a ese precipicio está bien alto y como que representa la caída, una muerte tremenda. Entonces nos agarramos de esa mano y decimos, yo no me suelto, porque si me suelto viene lo peor. Un poquito aparta la mano Dios de nuestra vida y se dan catástrofes. Yo diría, no permitamos que el enemigo nos distraiga. Y lo voy a decir para todos. Si alguien está viendo el video al final, digo, no nos distraigamos. No permitamos que el enemigo desvíe nuestras vidas. Guarda tu pacto con Dios. Restaura el altar de Dios en tu corazón. Es decir, tu esfuerzo, tu adoración, tu sacrificio a Dios, manténlo constante. No sé si me dices amén. Y número 3, cuidado con atacar lo que es santo. Cuidado con atacar lo que es de Dios. Cuidado, te metes en un lío, te metes en un peligro. Por ahí escuché que algunos que hacen magia blanca, magia negra, aún tienen un poco de temor de atacar a los ministros de Dios. Digo algunos. ¿Por qué? Porque creen que por ahí hay una maldición que se cae sobre ellos cuando hacen eso. Y es verdad, porque hay una cobertura especial de Dios sobre los líderes espirituales, sobre los hombres o mujeres de Dios. Yo diría, habría que tener mucho cuidado. Estamos, creo, caminando y tratando de hacer la voluntad de Dios. Quiero entender que entonces Elías es llamado como un ministro, como un líder espiritual que intenta, hace su esfuerzo, intenta y tiene a la par de eso, tiene un celo de Dios. Primero, porque se está quedando solo. Segundo, porque la cantidad de seguidores de Dios parece ir bajando. Los seguidores de Baal parecen ir subiendo. Israel, en lugar de estar buscando de Dios, no sé cuánto en ese tiempo era la población de Israel. Si hubieran sido probablemente 1 millón o 2 millones de personas, imagínate, contra 2 millones de israelitas, solamente 7,000 personas quedan sin doblar sus rodillas delante de Baal, que es el ídolo, o 7,000 personas quedan sin besarle los pies al ídolo. 7,000 a la par de 1 millón, 2 millones o 3 millones de habitantes en Israel, significa que es un remanente pequeño. Y ese remanente pequeño es el símbolo de que probablemente alguien necesita levantarse, ponerse en la brecha y decir, ¿sabes qué? Necesitamos alinearnos con el Señor. Alguien en este lugar tal vez representa una familia, como padre, como madre. Yo diría, tienes que ponerte en la brecha y evitar que el enemigo tome ventaja de tu vida. Por ahí estaba Jesús casi de 12 años, casi de 12 años. Estaba Jesús caminando y fue llevado al templo, fue presentado en el templo. Fue presentado en el templo por sus papás. Y cuando fue presentado, por ahí se les escapó y no se dieron cuenta. Iban de regreso. Después de haber venido al templo, iban de regreso. Y Jesús, el muchacho de 12 años, adolescente, se les pierde. Y por ahí se quedó platicando con los doctores de la ley, con gente que sabía de la Torá, gente que sabía de la ley. Y cuando se queda con ellos, parece que llama la atención de ellos
Y cuando Jesús se queda en el templo platicando con los doctores de la ley, con los fariseos, me imagino gente que sabía mucho, escribas, gente que sabía bastante de la Torá, gente que sabía bastante de los profetas, yo diría, por ahí fue un poco interesante ver cómo Jesús está platicando con ellos, está discutiendo algunos temas bíblicos y los papás llegan, lo encuentran y dicen, hey, Jesús, ¿por qué te nos has perdido? ¿Por qué te quedaste en el camino? ¿Por qué no nos seguiste? Dice, cuando lo encontraron, se sorprendieron. Y su mamá le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia, con angustia. Entonces Jesús respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Me llama la atención este pasaje porque un muchachito de 12 años, primero estar a la par de los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, estar hablando temas profundos de la Torá o temas profundos de los profetas para aquel entonces, creo que llama la atención. Segundo, porque este muchachito de 12 años probablemente dice, ¿por qué me andan buscando? Y me gusta esta expresión. ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay entonces, según lo que Jesús dice en este pasaje, hay negocios de Dios. Y el negocio de Dios es probablemente restaurar a la humanidad. El negocio de Dios es espiritual. A veces podríamos malinterpretar la palabra negocios, porque muchas veces han dicho, bueno, la iglesia es un negocio y bla, 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 bla. Pero hoy veo a Jesús de 12 años decir, ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Bien alineado, bien enfocado Jesús, lo que está haciendo es tratando de establecer un principio espiritual. Y el principio es, tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios, no con la voluntad del mundo, no con el que dirá las personas. Aún las familias de ustedes se han puesto en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que hay familias de cada uno de nosotros que se ponen en contra de la voluntad de Dios, que en lugar de ayudar, sirven de piedra de tropiezo. Llámense familiares cercanos o en segundo o en tercer grado, incluso amistades. Las amistades no quieren alinearse a la voluntad de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren caminar con nosotros espiritualmente, van en otro sentido. Y Jesús deja claro en este pasaje, dice, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es decir, hay cosas espirituales que tenemos que estar atendiendo. Hay un diseño espiritual y hay personas que para Dios son importantes. Todas las personas tenemos acceso al trono de Dios. Todas las personas tenemos acceso al trono de Dios. Y quiero leer el libro de Santiago. El libro de Santiago, el apóstol Santiago está casi llegando al Apocalipsis, antes de las cartas de Pedro. Voy a leer el libro de Santiago y vamos a buscar el capítulo 5. Yo creo que Jesús está claro lo que quiere hacer a sus 12 años. Y él está claro, como me recuerdo también de Josué, y en aquel momento que Josué dijo, escojan ustedes a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Él está determinado en lo que realmente importa, en lo que realmente es necesario hacer. Creo que hubo gente en el tiempo de Elías que millones tal vez de personas iban tras los Baales. Millones de personas estaban desviadas de la voluntad de Dios. Y quiero hacer énfasis en eso y con eso cierro y termino diciendo que hay que definir una posición espiritual y hay que tener el carácter para definir como Josué, decir mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso necesita tener carácter espiritual. Aunque la gente quiera ir en contra, nosotros tenemos que decir, bueno, vete por donde tú quieras. Pero ¿sabes qué? Yo conozco a un Dios, yo sé que hay un Dios y sé que ese Dios es justo y sé que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Todos hemos visto la mano de Dios y todos hemos visto cómo Dios se mueve y no nos queda duda de que existe un Dios
que nos saca adelante, que nos saca de apuros, que nos ayuda, que nos toma de la mano y que nos muestra su misericordia, porque por misericordia alcanzamos. Por misericordia Dios no nos suelta. Por misericordia Dios nos tiene tal vez en su lista de personas. Por misericordia, no porque a veces no lo merecemos. A veces la verdad no lo merecemos. Pero mira, lo importante es definir una posición. Es decir, yo sé a quién he creído. Y yo sé detrás de quién estoy. Y yo sé quién me cubre, quién me guarda. Y yo sé quién me protege, quién me saca adelante. Y yo voy a servir al Señor cuanto tiempo sea necesario. Y yo voy a servir al Señor aunque haya oposición. Hoy en nuestros días las cosas están tan delicadas que creo que la gente va a ir arrastrando al perdón. Yo creo que la gente va a ir arrastrando a otros en contra de la voluntad de Dios. En estos días que estamos viviendo, habrá gente, como dice, amadora de sí mismo. Está profetizado. Dice, habrá gente amadora de sí mismo que en lugar de ayudar a que la gente venga a los caminos de Dios, esta gente lo que va a hacer es restar, es ser oposición a la voluntad de Dios. Ahorita estamos en los días más delicados que hemos conocido como evangelio, y en medio de la experiencia del evangelio, hoy en día estamos viendo días súper delicados. Creo que es necesario que Dios pegue un susto en los próximos días. Sí, y le pido a Dios que sacuda un poquito a la gente, que nos haga recapacitar para que volvamos y renovemos nuestro pacto con Dios. Yo creo que es necesario que el Señor sacuda un poquito a la humanidad. No sé cómo, pero es necesario. Es que estamos tan distraídos, es que estamos tan desviados, tan fríos, es que estamos tan fríos, estamos tan dormidos. No le damos importancia a Dios, a sus proyectos. Jesús, teniendo 12 años, tenía clara su visión. Y dijo, para mí, el estar en los negocios de mi Padre, a esto he sido llamado y para esto estoy en la tierra. Y quisiera hacer la pregunta sobre cada uno. Yo no sé para qué tú estás en la tierra. Lo primero que quisiera decir es, renueva tu pacto con Dios cada día. Toma tu cruz cada día y sigue al Señor. Número 2, respeta el altar del Señor. Ama el altar del Señor. El lugar de sacrificio, el lugar de adoración, el lugar de la presencia de Dios. Acá, perdón, valga la redundancia. Yo no sé en qué lugar te quieres poner, pero aquí hay dos figuras. Número 1, la figura de alguien que se pierde. Y número 2, la figura de alguien que es usado para restaurar. Ojo pues, porque el Señor quiere aquí que definamos en qué lugar estamos. Número 1, hay que definir una posición. No sé si quieres ser en este pasaje, no sé si quieres ser tú el extraviado o quieres ser tú el que ayuda a otro a ser restaurado. Aquí hay dos figuras. La primera, voy a leerlo de nuevo en el versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Aquí entonces veo en este versículo mucho que estudiar. Primero, el que se pierde, el que se ha extraviado de la verdad. Y segundo, el que hace volver al que se extravió. Perder a alguien cuesta. Hacer que alguien se pierda es fácil, así de fácil como decirle una palabrota o como maldecirlo. Alguien que está buscando, haciendo su mejor esfuerzo,
al ver una actitud de parte de nosotros o al ver alguna palabra negativa que nosotros damos, se viene a convertir en alguien que va camino a perderse. Si no está bien firme. Digo, el que esté bien firme, mire que se mantenga firme. Y probablemente el versículo de esta mañana es para que nos mantengamos firmes, para que renovemos nuestro pacto, para que guardemos y restauremos el altar del Señor. Y tercero, para que tengamos cuidado con atacar las cosas de Dios. Cuidado, no te pongas en eso. Sobra personas que atacan lo poco que podemos hacer por Dios. Y sabes, en este pasaje, Santiago 5:19, veo que si hay una verdad, también hay una mentira. Y si alguien se desvía de la verdad, es porque se está yendo por el otro lado, al lado de la mentira. Y por cierto, ¿quién es el padre de mentira? Satanás es el padre de mentira y nos engaña así de fácil. Creo que estamos viviendo tiempos en que el enemigo está ocupando muchas estrategias para distraernos, para llevarnos a la mentira y para entretenernos. Una cosa es que nos entretengan, una cosa es que nos mientan y una cosa es que seamos restaurados. El extraviado es probablemente aquel que se ha perdido del camino. A veces nos perdemos porque no estamos bien parados en el Señor. Y a veces nos perdemos porque nos perdemos, así como dice el Chavo el Ocho, sin querer, queriendo. Es decir, no hay cosa más atractiva que las ofertas que el diablo a veces nos puede hacer. Es que es padre de mentira. Nos ofrece nos ofrece cosas tan atractivas a los ojos, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo, a la vanagloria de este mundo, que tú y yo cedemos fácilmente y no definimos en qué posición estamos. Somos a veces como, no definimos en qué posición espiritual estamos. Yo quisiera definir esto como posiciones espirituales y decir, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Dios? ¿Estás caminando con el Señor? ¿O quieres ir contrasentido espiritual, en contra de la voluntad de Dios? Y esto es quizás un llamado de atención de parte de Dios para decirnos, defínete de qué lado estás. No seas como la India amarilla, ni de aquí, ni de allá. Es que pareciera que estamos entre tibios y entre fríos y calientes, es decir, tibios. Estamos tan tibios que probablemente el Señor así lo describe en el libro de Apocalipsis. Dice, porque no fuiste frío, ni fuiste caliente, sino que tibio, te vomitaré, dice el Señor. Y esto es fuerte. Y tú dices, pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Sí, pero Dios quiere que te definas de qué lado estás. Si vas tras la verdad o si te desvías tras la mentira. Y las ofertas del diablo son tan grandes, pero tan grandes, que con una tontería. Yo recuerdo que escuché una historia que cuando los españoles vinieron a América, pareciera que habían encontrado mucho oro y que probablemente el oro lo tenían nuestros indígenas y que quizás encontraron la forma que nuestras indígenas quizás les gustaban los espejos, ¿no? Así era la historia. Y que a cambio de su oro les ofrecían espejitos. Y pareciera que los indígenas decían, sí, está bien, dame tu espejo y yo te doy mi oro. Yo creo que estamos en ese punto espiritualmente en que el enemigo nos da ofertas de ese tipo. Nos ofrece tonterías. Y nosotros decimos, sí, ahí voy. Pero espiritualmente tenemos que estar conscientes que hay una oferta del diablo que es para que probarnos nuestro corazón, para saber qué tan sólidos estamos espiritualmente. Y creo que hay una lucha espiritual tan espantosa en nuestros días. Tú y yo la hemos sentido. Uno siente cuando algo el diablo le está ofreciendo. No sé qué cosas, tal vez tonterías, negocios de riesgo. Y uno trata de decir sí, pero es que necesito el dinero. Pero es que es un buen negocio.
Y yo no sé en qué área probablemente el enemigo nos esté ofreciendo cosas que probablemente al final nos van a terminar separando de Dios. Número uno, desviándonos del pacto que hemos hecho con Dios. Número dos, incluso va a destruir los altares que hemos hecho con Dios. Va a destruir los sacrificios que hacemos para Dios. Espiritualmente quiero decir la adoración que le tenemos a Dios, el amor que le tenemos a Dios. Y en tercer lugar, probablemente incluso va a hacer que ataquemos a la misma iglesia, ataquemos el mismo reino de Dios. Es decir, el reino de Dios no me da nada, no es un buen negocio, no me ayuda en nada. Cuando hemos visto la mano de Dios en sobradas ocasiones, levantarnos, restaurarnos, bendecirnos. Y uno tiene que estar claro. Uno no puede mezclar las cosas espirituales con las cosas del enemigo. No existe esa mezcla de la Santa Muerte con la Biblia. No existe. No existe tal mezcla de lo pagano con lo espiritual. Dice la Biblia que no existe, no hay una relación entre la luz y las tinieblas. Nosotros somos luz, porque somos hijos de Jesús. Él es la luz, Él es el camino, es la verdad. Ahora, yo creo que el otro día hablábamos y poníamos un versículo acá en la pantalla y decíamos que el Señor, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, no nos quiere compartir. Y no existe tal término medio. Aquí es común y tenemos que adaptar la predicación. Y es común aquí en nuestros medios ver al hechicero, ver al brujo y ver cómo la gente corre y mezcla las cosas de Dios. Y es que si algo es mío, Dios me lo va a dar y voy a ir donde el hechicero, voy a ir donde el brujo, voy a ir a la botánica, voy a ir a tal parte. ¿Para qué? Para que me hagan un trabajito. No mezclemos lo que es de Dios con lo que es del enemigo. No tiene relación la luz con las tinieblas. Y Jesús es luz. Y nosotros somos hijos de luz. Y entonces pareciera que entre esas cosas pudiera haber una oferta grande, tentaciones grandes. Y uno pudiera dejarse ir. Pero cuando haces eso, te desvías. Yo quisiera prevenirles y decir, no te desvíes tras los Baales. No te desvíes tras los ídolos o no te dejes ir tras las ofertas que el diablo haga en nuestros días. La cosa se va a poner más difícil, pero los que son de Dios amarán a Dios por sobre todas las cosas. Las cosas se van a poner más delicadas. Es decir, sin lugar a duda, el que no esté bien parado va a terminar mal, porque la oferta del enemigo va a seguir creciendo. Tú puedes decir, yo voy a tener un pie en el evangelio y un pie en el mundo. No se puede. No se puede. Está bien definido en la Biblia y está bien claro en la Biblia que los que aman este mundo se constituyen en enemigos de Dios. Eso dice la Biblia. Los que aman este mundo se constituyen en enemigos de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, cuesta mucho. Hay que tener un buen pacto con Dios. Hay que tener un buen compromiso con Dios como para saber decirle no al enemigo. Y hay que estar bien parados espiritualmente como para decir, mi deleite es Dios, mi deleite es estar en la presencia de Dios, mi deleite es ofrecer alabanza y adoración a Dios, mi deleite es buscar los caminos del Señor, ahí me deleito, ahí soy fortalecido, ahí siento que tengo vida espiritual. Por el otro lado, cuando me alejo del Señor, yo me siento frío. Cuando me alejo del Señor, yo me siento perdido. Cuando me alejo del Señor, yo me siento que no voy para ningún lado. Yo creo que el enemigo tiene a muchísimos, distraídos. Creo que hoy en día las estrategias del enemigo son tan fuertes que tiene a muchísimos, pero muchísimos distraídos. Yo diría, no 1 millón de personas, no 10 millones de personas, no 100 millones de personas, millones y millones y millones de personas están distraídas de la voluntad de Dios, cegados, entretenidos en otras cosas, confundidos tal vez, atrapados. Di conmigo atrapados. Esta palabra está mejor. Atrapados en un convenio o en algo que probablemente nos está haciendo apartarnos del Señor. Pero creo que el Señor se levanta
con esa palabra que leímos en Primera de Reyes 19. Creo que el Señor se levanta y le dice al profeta Elías, ¿sabes qué? Yo he preparado a 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y yo tengo 7,000 personas en aquel tiempo. Dice, tengo 7,000 personas en Israel que no han doblado sus rodillas delante de Baal, ni le han besado sus pies. Y yo puedo decir con determinación, Dios es bueno, el Señor es fiel y por su misericordia, creo que no hay 7,000, creo que hay más personas en nuestros días que están peleando la buena batalla de la fe y que han dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a doblar mis rodillas delante de Baal, no voy a participar de los Baales, no voy a participar de la brujería, de la hechicería, de todas esas cochinadas. Creo que hay más de 7,000 personas hoy en nuestros días que han determinado y han dicho, ¿sabes qué? Yo me voy a mantener fiel al Señor. Además, quiero decir, versículo 20, sepa bien que el que haga volver al pecador del error de su camino, esto es un trabajo. El que haga volver al pecador del error de su camino, tiene recompensa. Debemos de volver y mantenernos en la verdad. Debemos de regresar a los pies del Señor. Hay una parábola, creo la parábola del hijo pródigo, donde este muchacho recibe la herencia antes de tiempo, creo, y se va y se aleja del Señor. Y cuando ha perdido todo, y cuando ha gastado todo lo que tiene, cuando se ha acabado toda su herencia, termina en una posición de tremenda, comiendo, creo, los alimentos de los cerdos, que simboliza que ha caído lo más bajo posible. Y además de eso, le da calzado nuevo. Y además de eso, una cuarta, manda a traer el becerro más gordo para celebrar. Porque es un Padre de misericordia. Y yo creo que cuando volvemos al Señor, tiene los brazos abiertos. Y este es un llamado personal. Además de eso, le voy a sumar otra cosa. Quiere el Señor que además de eso, nosotros ayudemos a traer a otras personas a sus caminos. Quiere el Señor que además de que nosotros estemos en la verdad, si alguien se extravió de la verdad, le ayudemos a regresar. Le ayudemos a ser restaurado. Di conmigo, restaurado. Que por favor tu lengua, tu boca tenga palabras de vida, por si alguien se pierde, tú le ayudas. Dice, ¿cuántas veces se puede caer? No lo sé, mira. 7 veces cae el justo y por misericordia, Dios lo levanta de nuevo, lo restaura. Creo que el Señor es un Dios de amor. Además es fuego consumidor, dice la Biblia. Pero por ser Dios de amor, quiere que nosotros mantengamos una posición y en esa posición quiere que estemos en la verdad, en sus caminos. Dice, hermanos, si alguno por casualidad de vosotros se extravió de la verdad, ayúdenle, háganle volver y sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, número 1, salvará de muerte un alma. Y número 2, cubrirá multitud de pecados. Yo estaba orando, pidiéndole a Dios, y esto es grande. Yo diría, ¿qué recompensa tendrá Dios para los que, en vez de ser piedras de tropiezo, ayudamos a restaurar a otros espiritualmente? Esto tiene una recompensa, porque este es un trabajo espiritual. Este trabajo espiritual, quieras o no, de parte del Padre, tendrá una recompensa. Cuando tú te levantas y ayudas a otro, Dios te va a recompensar. ¿Cómo le hago? No lo sé. Esta es una función espiritual, restaurar la vida de otros. Esta es una función espiritual, restaurar el alma de otras personas. Probablemente el poder restaurar a otros va a ayudar a que el reino de Dios se fortalezca. Seguramente el poder darle una palabra de vida a otros ayudará a que el reino de Dios avance con más fuerza. Por lo menos ayudamos a que un alma no se pierda. Es que ahorita no vemos los resultados. Ahorita todavía no podemos ver un alma en agonía. No sé si será cierto, pero escuché por ahí en algunos videos
que en el centro de la tierra como que metieron algún micrófono, algún sensor o algo y se oye la voz de muchas personas gimiendo y clamando. No sé si será cierto o no, no me consta. Lo que sí sé es que salvar a un alma evita que el alma vaya al infierno y a nosotros el Señor nos promete una recompensa. Es que ese es un trabajo espiritual. ¿Dónde estuviera hoy si Dios no me hubiera rescatado? ¿Dónde estuviera hoy si Dios no me hubiera ayudado? Yo creo que tú y yo estaríamos hundidos, bien hundidos, si el Señor no hubiera dado una palabra a favor de nosotros. Tú y yo conocemos nuestro propio pasado. Tú y yo conocemos las cosas que hemos hecho en privado incluso. Y tú y yo sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Él rescata del hoyo nuestra vida. Y en vez de terminarnos, nos corona de favores y misericordias. No nos ha pagado, dice el Salmo 103, conforme a nuestros pecados. Ni nos ha castigado como nos no merecemos. En vez de eso, nos corona de favores y misericordias. Sacia de bien nuestra boca. Yo quiero que vayas y contamines a alguien más de lo bueno que Dios ha sido contigo. Que sirvas de canal de bendición. Y sépase que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significará eso? Cubrirá multitud de pecados de la otra persona o de uno mismo. No lo sé, no termina de decirlo. Dice que el que salva a una persona salvará de muerte un alma y también cubrirá multitud de pecados. No sé si esto genera una recompensa espiritual. Yo creo que en esto hay recompensa espiritual. Cuando haces una función espiritual y un trabajo espiritual como Elías, creo que hay una recompensa espiritual. Cuando haces un trabajo espiritual de ayudarles a otros, creo que debe haber una recompensa espiritual. Y por la palabra de Dios, salvar a un alma de la muerte, cubrir multitud de pecados, creo que es una recompensa que Dios dará a los que le sirven. Yo creo que hay gente que probablemente estará más necesitada que nosotros. Necesitan una palabra de vida. No sé si te puedes poner en pie y podemos ponernos de acuerdo y entender que tenemos una función espiritual que hacer. Y esta función espiritual es la de restaurar a otros. Probablemente otros tienen el entendimiento cegado, entenebrecido, pero creo que Dios es un Dios de oportunidades. Si has recibido una palabra de bendición, si has recibido una palabra de guianza, de dirección, y si has recibido una palabra que te exhorte a seguir adelante, gracias por abrir tu corazón. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Queremos ayudar a que el reino de Dios siga avanzando y queremos ser colaboradores para conquistar más para el reino de Dios. Más personas van a venir y más personas se van a sumar. Así de que te agradecemos por ser apoyo espiritual y apoyo. Si quieres apoyar este ministerio, vamos a dejarte un link, un código para que puedas ayudarnos a llevar el evangelio a otras naciones, a más personas, porque más tienen que sumarse al esfuerzo y más tienen que ser alcanzados para el evangelio, para el proyecto del reino de Dios. Dios te bendiga.